Cápsula 2. Módulo 2. Evaluación e intervención de terapia ocupacional en el contexto hospitalario. En esta cápsula veremos cómo implementar las actividades de la vida diaria básicas con pacientes hospitalizados en unidad de cuidados intensivos. Las actividades de la vida diaria son una herramienta poderosa de rehabilitación porque activan simultáneamente componentes motores, cognitivos y emocionales, y además son significativas para el paciente. No son ejercicios, sino acciones que la persona ya conoce y valora. En lo motor, una actividad de la vida diaria como lavarse los dientes exige fuerza, coordinación y control postural. Sostener el cepillo, llevarlo a la boca, mantener el equilibrio sentado. En lo cognitivo, estimula atención, memoria y funciones ejecutivas, porque la persona debe planificar y secuenciar los pasos de la actividad. Y en lo emocional, promueve bienestar, motivación y autoestima, porque recuperar autonomía e independencia en algo tan básico tiene un impacto directo en cómo el paciente se percibe a sí mismo. Por eso decimos que son actividades significativas. Conectan al paciente con su identidad, su historia y su proyecto de vida. No estamos solo entrenando un movimiento aislado, como en un ejercicio de gimnasio, sino trabajando sobre algo que la persona reconoce como propio y que le devuelve un sentido de control sobre su día a día, lo cual potencia la motivación y, con ella, los resultados de la rehabilitación. ¿Por qué usar actividades de la vida diaria específicamente en UCI? Las actividades de la vida diaria están almacenadas en la memoria procedural, lo que significa que requieren menor carga cognitiva y pueden ejecutarse de forma casi automática. Eso las convierte en una intervención especialmente útil en este contexto, porque el paciente crítico suele enfrentar deterioro motor, cognitivo y funcional simultáneo, y necesita tareas que pueda abordar sin una demanda cognitiva excesiva. Además, hay un componente que va más allá de lo funcional. Realizar una actividad cotidiana, como peinarse o lavarse las manos, genera en el paciente un sentido de dominio y control que ningún ejercicio terapéutico aislado puede replicar. No es lo mismo pedirle a alguien que mueva la extremidad superior en repeticiones que pedirle que se lave las manos. En lo segundo, el paciente reconoce la acción, le encuentra sentido, y eso fortalece su motivación. Por eso decimos que las actividades de la vida diaria permiten trabajar funciones, participación e independencia a la vez. No son solo ejercicio motor, sino una vía para que el paciente, incluso en una UCI, mantenga o recupere un grado de independencia y participación activa en su propio cuidado. Antes de iniciar cualquier actividad de la vida diaria en UCI, hay 3 aspectos que siempre debemos verificar. Primero, los parámetros fisiológicos del paciente: frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno y frecuencia respiratoria. Estos parámetros se controlan antes, durante y después de la actividad, no solo al inicio. Segundo, el nivel de sedación según la escala SAS. Las actividades de la vida diaria, como sentarse en la cama, se implementan desde SAS 3, mientras que las actividades de la vida diaria según indicación médica, vestido o alimentación, por ejemplo, se reservan para pacientes en SAS 4, que tienen mayor nivel de alerta y cooperación. Por eso este nivel debe evaluarse de forma continua, no como un check único antes de empezar. Y tercero, la seguridad del usuario. La vía aérea debe estar asegurada y los dispositivos en su posición correcta, manteniendo monitorización continua de los parámetros fisiológicos durante toda la actividad. Y la regla más importante: ante cualquier cambio en el estado del paciente, suspendemos de inmediato la actividad. Verificar estos 3 aspectos, parámetros fisiológicos, nivel de sedación y seguridad, es lo que nos permite intervenir de manera segura, efectiva y centrada en el paciente, sin transformar una intervención terapéutica en un riesgo para él. Las actividades de la vida diaria iniciales incluyen 2 grandes grupos: movilidad funcional e higiene y cuidado personal, y se implementan desde SAS 3. Veamos las más frecuentes. En movilidad funcional, la sedestación en cama desde SAS 3 ya es una actividad de la vida diaria en sí misma. Elevamos el respaldo, acomodamos las extremidades superiores con apoyo lateral, y ubicamos las caderas en 70 a 90 grados de flexión, controlando siempre los parámetros antes y después de la actividad. Cuando el paciente progresa a SAS 4 y existe indicación médica, avanzamos a sedestación al borde de cama o en sillón, siempre en coordinación con kinesiología. En higiene y cuidado personal, partimos con actividades simples como crema corporal, colonia o peinado, con la paciente en sedestación en cama y las extremidades superiores apoyadas en la mesa hospitalaria o con cojines a nivel del codo si no vence gravedad. Aquí el rol de la terapeuta es evaluar el nivel de asistencia en tiempo real. Podemos coactivar el movimiento, dar retroalimentación verbal, o simplemente supervisar, según lo que la paciente logre hacer por sí misma. Y si hay delirium positivo, ajustamos la comunicación.
instrucciones breves, voz calmada y frases simples. Otras dos actividades clave son el lavado de manos, que promueve autonomía e higiene, y el cepillado dental, que se implementa específicamente después del destete del ventilador. Pequeñas actividades diarias generan grandes avances en la recuperación de la paciente. Para pacientes en SAS4 y con indicación médica, podemos incorporar 3 áreas adicionales que van más allá de las actividades de la vida diaria iniciales. El vestuario. Iniciamos en extremidades inferiores, calcetines, pantalón de buzo, con el paciente en supino o al borde de la cama, y continuamos con tren superior, polera o bata clínica, según su tolerancia, y siempre con asistencia graduada según su capacidad y la seguridad de la actividad. El control de esfínter. Incluye higiene perineal y lavado de manos, con consideración cuidadosa de las vías y dispositivos que el paciente tenga instalados, y el posicionamiento adecuado para realizarlo con seguridad. Y la alimentación. Esta requiere autorización médica y evaluación fonoaudiológica previa, dado el riesgo de aspiración en pacientes que vienen de UCI. La paciente, en sedestación, organiza y lleva los alimentos a la boca, con la misma lógica de asistencia graduada según lo que logre hacer por sí mismo. En las 3, siempre priorizamos privacidad, dignidad y seguridad del paciente. Estas actividades fortalecen la independencia, la dignidad y la participación del paciente en su vida cotidiana, no son solo tareas funcionales que se ejecutan por protocolo. Las actividades de la vida diaria en UCI no son una etapa posterior, son parte central de la rehabilitación desde los primeros días. No esperamos a que el paciente esté mejor para empezar a trabajar funcionalidad, la funcionalidad se trabaja desde el inicio, adaptada al estado del paciente. Y esto se sostiene en 3 pilares que ya vimos a lo largo de la cápsula. Graduar la asistencia según lo que el paciente pueda hacer por sí mismo, respetar los parámetros fisiológicos y el nivel de sedación en todo momento, y mantener siempre el foco en la funcionalidad del paciente, no en el déficit. Esos 3 pilares, funcionalidad, seguridad y participación, son los que guían nuestra intervención como terapeutas ocupacionales en cuidados intensivos. Por eso nuestro compromiso es acompañar, habilitar y potenciar la funcionalidad para una mejor calidad de vida, incluso en los momentos más críticos, porque incluso en una UCI, donde el paciente está rodeado de monitores, vías y sedación, sigue siendo una persona con historia, identidad y capacidad de participar en su propia recuperación.